Buenas noches, soy Glenn. Sé que normalmente no hago introducciones y siempre voy directo al contenido, que es lo que sé que vienen a buscar. Pero ahora quiero tomar un momento para compartir un mensaje importante con ustedes, que sé que me pueden apoyar. La información de mi canal me dice que el 70% de ustedes que frecuentemente ven este canal aún no han presionado el botón de suscribirse. Así que quiero pedirte un favor. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Nos permite crecer, mejorar la calidad del contenido y la producción, y hacer del sector del terror un espacio más grande para la comunidad. Así que, tú y yo vamos a hacer un pacto. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Te devolveré ese gesto asegurándome de que todo lo que hagamos aquí sea cada vez mejor y más oscuro, con episodios mucho más frecuentes por semana. Es un pacto que tú y yo haremos ahora, el cual estoy dispuesto a cumplir. Es un trato. Hace unos años me jubilé y con mi esposa decidimos hacer algo que veníamos planeando desde mucho tiempo atrás. Recorrer rutas de Estados Unidos en un camper. Ya teníamos más de 60 años. Los hijos estaban bien y sentimos que era el momento. Vendimos el auto. Cobramos algo de dinero que tenía guardado de la empresa y compramos una casa rodante usada pero bien cuidada. De esas que tienen historia encima, pero que todavía funcionan perfectamente. Durante varios años viajamos muchísimo. Dormíamos en gasolineras, en áreas específicas para casas móviles repartidas por todo el país. Y la verdad es que casi siempre la pasábamos bien. Era la vida que habíamos imaginado. Hasta que pasó algo cerca de Texas que todavía hoy, años después, no logro explicar del todo. Los que viajan en este tipo de vehículo saben que tiene distintos depósitos de agua. Las aguas limpias para uso diario, las aguas grises que vienen del lavabo y la ducha, y las aguas negras, que son básicamente todo lo que sale del inodoro y que no se pueden vaciar en cualquier lado. Hay puntos específicos para eso a lo largo de las rutas, instalaciones habilitadas donde uno conecta una manguera y descarga el depósito de forma controlada. Es un proceso rutinario, sin glamour, pero necesario cuando uno vive en la ruta. Una noche nos detuvimos en una gasolinera bastante vieja, alejada de la autopista principal, de esas que uno encuentra en los mapas y que cuando llega se da cuenta de que llevan décadas ahí sin cambiar mucho. Le pregunté al encargado si tenían zona de descarga y nos indicó que fuera hacia la parte de atrás del predio, donde había una instalación. Lo que encontré ahí no era como los sistemas modernos que uno ve en la mayoría de los lugares de acampe. Era una tapa metálica grande, al ras del suelo, como la boca de un tanque enterrado, oxidada en los bordes. Una infraestructura que nadie había actualizado en muchos años. Abrí la tapa y el olor salió de golpe, fuerte e inmediato como siempre pasa con esos depósitos. Y mi esposa, que estaba asomada desde la puerta, decidió quedarse adentro porque no lo soportaba. Conecté la manguera, abrí la válvula y empecé a esperar que el depósito se vaciara, que es un proceso que toma varios minutos y durante el cual no hay mucho que hacer más que quedarse ahí parado en la oscuridad. Fue en ese silencio cuando empecé a escuchar las voces. Al principio asumí que venían de la carretera o de algún auto en el estacionamiento, pero cuando me puse a escuchar con más cuidado me di cuenta de que estábamos completamente solos en esa parte del predio y de que el sonido venía de abajo, apagado como cuando alguien habla en una habitación, debajo de la que uno está. Y las palabras no llegan completas, pero la presencia de las voces sí. Me acerqué a la abertura pensando que tal vez el sonido viajaba por las tuberías desde algún lugar lejano, que había una explicación técnica perfectamente razonable para lo que estaba escuchando. Y cuando estuve más cerca entendí que las voces salían directamente del depósito. No una, varias.
hablando al mismo tiempo de una forma que hacía imposible distinguir palabras individuales, pero que no dejaba ninguna duda de que eran voces humanas. Hice algo que sé que no debería haber hecho porque en esos espacios suele haber gases peligrosos, pero en ese momento no lo pensé. Tomé la linterna y alumbré hacia adentro de la abertura. Vi movimiento abajo, entre el líquido oscuro, sombras desplazándose de una forma que no correspondía al simple movimiento del líquido al vaciarse. Pensé en ratas o en algún animal que hubiera caído ahí adentro. Me dije que era eso, que tenía que ser eso. Y fue en ese momento exacto cuando escuché algo muy cerca de mi cara. Una voz dijo mi nombre, como un susurro que viene de algo húmedo, de una garganta que tiene agua adentro. Me alejé de golpe y casi me caí hacia atrás sobre el asfalto. Y en ese mismo momento mi esposa abrió la puerta y me preguntó con quién estaba hablando. Le dije que con nadie. Me miró raro y me dijo que desde adentro había escuchado con claridad varias personas conversando afuera. Terminé de vaciar el tanque lo más rápido que pude. Y cuando fui a guardar la manguera noté algo que todavía me cuesta describir sin que se me revuelva el estómago. Alrededor del borde metálico de la abertura había marcas, como impresiones en el metal oxidado, con la forma inconfundible de manos pero con proporciones que no correspondían a ninguna mano humana normal. Demasiado largas, demasiado delgadas, con los dedos extendidos hacia afuera como si hubieran sido hechas desde adentro, empujando hacia arriba. Me subí, arranqué y salí de ese predio sin decirle nada a mi esposa sobre las marcas. El problema fue que al alejarnos eso no se quedó atrás. Las voces empezaron a venir desde adentro del vehículo, específicamente desde el baño, apagadas pero mezcladas con un ruido de aire atrapado en las cañerías, que el inodoro no debería estar haciendo. Mi esposa lo escuchó también y se puso nerviosa, y entonces llegó el olor. No el olor habitual de las aguas negras, sino algo completamente diferente, más pesado, más orgánico, como carne húmeda en descomposición mezclada con tierra mojada. Esa noche paramos en un camping unas horas más adelante, y antes de dormir fui a revisar el depósito, pensando que algo había quedado mal conectado en la estación. Cuando abrí el compartimiento tuve que apartarme, porque lo que encontré me descompuso por completo. Barro negro saliendo lentamente desde la válvula que yo había cerrado correctamente, demasiado para ser residuo normal de la descarga. Y mezclado con ese barro había cabello humano, largo, enredado en la válvula como si hubiera viajado desde la estación hasta ahí dentro del sistema. Lo limpié como pude. No le dije nada a mi esposa y me convencí de que debía venir del depósito viejo de la estación, que era una explicación desagradable pero posible. Pero durante las noches siguientes las cosas continuaron. Golpes debajo del piso del camper mientras intentábamos dormir. Primero espaciados y suaves, después más insistentes, como nudillos golpeando madera desde abajo. Voces apagadas en el baño, a horas donde los dos estábamos en la cama completamente despiertos. Y varias veces nos despertamos porque algo parecía estar caminando alrededor del vehículo en la oscuridad. Pasos regulares sobre la tierra o el asfalto del camping. Y cuando yo me levantaba y miraba por las ventanas no había nadie afuera. Lo peor pasó una madrugada en Nuevo México. Me desperté sin razón y noté que el lado de la cama de mi esposa estaba vacío. La encontré de pie en el baño, frente al inodoro, en la oscuridad, murmurando algo en voz baja con los ojos cerrados. La llamé y no respondió de inmediato. La llamé de nuevo y abrió los ojos despacio, con la expresión de alguien que acaba de volver de un sueño. Y cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Me dijo que los de abajo querían que los lleváramos con nosotros. Lo dijo con una calma que era peor que si lo hubiera dicho con miedo. Y cuando le pregunté quiénes eran los de abajo, me miró como si la pregunta fuera obvia y no respondió nada más. Al día siguiente llevé el camper a revisar con cualquier excusa mecánica que pude inventar.
El técnico que lo revisó me preguntó de dónde veníamos últimamente, con un tono que me dijo que había encontrado algo que no esperaba. Le pregunté qué había y me respondió que el tanque tenía restos de huesos pequeños mezclados con el barro negro que había dentro. No dijo nada más y yo tampoco pregunté. Vendimos el camper poco tiempo después, sin darle demasiadas explicaciones al comprador, y no volvimos a viajar de esa forma. El día que lo entregamos, mientras esperábamos que el nuevo dueño firmara los papeles, mi esposa se acercó y me preguntó en voz muy baja, casi sin mover los labios, si yo también seguía escuchando las voces cuando abríamos la tapa del baño en casa. No le respondí, pero la verdad es que sí. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Pedro y hace varios años hice un viaje por Texas con un amigo. Los dos teníamos la costumbre de buscar lugares raros, carreteras viejas, pueblos casi abandonados donde uno siente que el tiempo se detuvo en algún punto. En Denton alguien nos habló de un puente viejo conocido como el Puente del Hombre Cabra. La gente local decía que de noche era mejor no acercarse, y sobre todo que no se cruzara con las luces apagadas, porque eso supuestamente era la forma de hacer que apareciera lo que habitaba ahí. Nos contaron la historia de fondo. Un ranchero al que habían colgado de ese puente décadas atrás, y cuando fueron a bajar el cuerpo ya no estaba. También hablaban de sombras moviéndose entre los árboles del bosque y de sonidos de animales, en lugares donde no había ningún animal visible. Nosotros lo escuchamos con la misma actitud con que uno escucha cualquier leyenda local, con curiosidad y sin creerla del todo. Esa noche decidimos ir de todas formas. El puente estaba lejos de la carretera principal, metido entre árboles y caminos de tierra que de noche se volvían completamente negros, sin ninguna iluminación en varios kilómetros a la redonda. Cuando llegamos ya era pasada la medianoche y no había nadie alrededor. Ningún otro auto, ninguna señal de que alguien más hubiera tenido la misma idea esa noche. El puente era angosto, de hierro viejo y madera húmeda, que crujía con el peso de la camioneta, y abajo corría un arroyo casi seco entre piedras. Mi amigo empezó a bromear con que cruzáramos sin luces, que según él era así como supuestamente aparecía el hombre cabra, según la historia que nos habían contado. Yo no quería hacerlo y se lo dije, pero terminamos haciéndolo igual porque hay un tipo de presión que funciona, sin que nadie la ejerza directamente. La lógica de que si uno viajó hasta ahí es para ver qué pasa, y no para quedarse a mitad del camino. Apagué los faros y avancé despacio hacia el puente. Apenas entramos al puente, todo quedó completamente negro. No negro como cuando hay poca luz, sino negro como cuando la luz simplemente deja de existir. Solo se escuchaba el motor en marcha mínima y el ruido de las ruedas sobre la madera vieja. A mitad del puente empezamos a escuchar algo abajo, en el arroyo, pasos rápidos sobre las piedras, el sonido específico de algo moviéndose entre las rocas a una velocidad que no correspondía a ningún animal pequeño. Y después un sonido que en la superficie parecía el de una cabra, ese balido característico, pero mucho más grave, como de una garganta mucho más grande que la de cualquier cabra, distorsionado hacia algo que no era del todo animal y no era del todo otra cosa. Mi amigo dejó de hablar. Seguimos avanzando y entonces algo golpeó el costado de la camioneta. Un golpe sólido y mi primer pensamiento fue que habíamos rozado una rama, pero no había viento y el puente no tenía vegetación encima. Otro golpe. Después otro más fuerte, esta vez sobre la caja trasera, con un peso que hizo vibrar la carrocería. Encendí las luces largas por reflejo puro, sin pensarlo, y lo que iluminaron al final del puente me hizo apretar el freno sin querer. Había una figura parada en el camino, justo donde el puente terminaba y empezaba la tierra. Era alta, mucho más alta que cualquier persona, con las piernas dobladas hacia atrás en las articulaciones, como las patas traseras de un animal, y una cabeza con cuernos largos que sobresalían hacia los costados.
Estaba completamente quieta, mirándonos sin ningún gesto de huir ni de avanzar. Simplemente ahí parada en medio del camino, como si tuviera todo el tiempo del mundo y supiera perfectamente que nosotros no teníamos a dónde ir. Mi amigo empezó a decirme que retrocediera, que lo pusiera en reversa y saliéramos por donde habíamos entrado. Y cuando miré el espejo para ver cuánto espacio tenía, vi otra figura entre los árboles detrás de nosotros, más pequeña pero claramente allí, y después otra un poco más a la derecha, moviéndose despacio alrededor del puente, como si estuvieran cerrando un perímetro, sin apresurarse porque no necesitaban apresurarse. Fue entonces cuando escuchamos los pasos sobre el techo, lentos, pesados, con el sonido específico de algo con pezuñas sobre metal, desplazándose de un extremo al otro del techo de la camioneta, con una calma que era peor que si hubieran corrido. Mi amigo estaba completamente blanco y yo aceleré de golpe hacia adelante, porque retroceder ya no era una opción real con lo que había detrás de nosotros. La figura grande seguía inmóvil hasta el último segundo posible, y después se movió hacia un costado a una velocidad que no correspondía a nada de ese tamaño. Un movimiento lateral instantáneo que liberó el camino justo cuando llegamos a su altura. Salimos del puente levantando tierra y piedras, y seguimos manejando varios kilómetros sin decir una sola palabra, con la adrenalina todavía circulando, y ninguno de los dos queriendo ser el primero en hablar de lo que acababa de pasar. Cuando por fin frenamos en una gasolinera y bajamos de la camioneta, vimos el techo. Estaba hundido en varias partes. Abolladuras que desde adentro no habíamos podido ver, pero que desde afuera eran completamente evidentes. Del tipo que deja algo pesado caminando sobre metal. Y en la puerta trasera había marcas largas, separadas con la misma distancia que separan los dedos de una pezuña partida. Demasiado grandes para cualquier animal que debería existir en ese bosque. El empleado de la gasolinera nos vio revisando la camioneta y nos preguntó de dónde veníamos. Cuando le dijimos el nombre del puente, nos pidió, sin dramatismo y sin sorpresa visible, que no volviéramos ahí de noche. Y después dijo algo que desde entonces no he podido sacudir del todo, que el hombre cabra no siempre aparece para asustar, que a veces aparece para asegurarse de que nadie se quede demasiado tiempo cerca del bosque, como si su función fuera advertir, como si hubiera algo más adentro de esos árboles que él mismo estuviera cuidando o protegiendo, y que los que llegaban de noche con las luces apagadas estaban mucho más cerca de encontrarlo que de encontrarlo a él. Desde esa noche no volví a apagar las luces en una carretera vacía. No como superstición y como regla que me impuse conscientemente, sino porque esa noche entendí algo que antes solo había escuchado en historias de otras personas. Que hay lugares donde la oscuridad no está vacía, y que la diferencia entre verlo y no verlo depende exactamente de cuánta luz decides llevar contigo cuando entras. Continuamos. Hola comunidad, soy Francisco y les quiero contar algo muy especial. Cuando vendí el auto y me compré la moto, mi vida cambió de una forma que no esperaba. Entré a un grupo de motociclistas y empecé a viajar seguido por carretera, recorriendo lugares de México que desde un auto nunca hubiera conocido de la misma forma. No éramos un club grande, ni nada organizado con reglamentos y colores. Éramos simplemente gente que disfrutaba manejar kilómetros, parar en pueblos perdidos, comer en lugares donde nadie nos conocía, y volver con historias que solo tienen sentido si uno las vivió. Éramos bastante unidos para hacer un grupo que se había armado más por casualidad que por cualquier otra cosa. Y entre todos había uno que se distinguía desde lejos antes de que siquiera pudieras verlo. El de la Harley vieja. Era una moto que sonaba diferente a todas, con ese ruido grave y particular que tienen los motores con mucho kilometraje encima. Cuando escuchábamos ese motor, sabíamos que era él antes de voltear. Siempre viajaba con su novia de acompañante,
en todas las salidas, sin excepción. Ella era parte del grupo tanto como cualquiera de nosotros. Pero algo malo sucedió. Un accidente mortal en una ruta cerca de Zacatecas. Íbamos a buen ritmo pero sin hacer locuras. En una recta larga con viento cruzado que ya nos había estado complicando un rato. Un camión cambió de carril sin vernos, y el de la Harley tuvo que volantear de golpe para no irse debajo de las llantas. La moto empezó a tambalearse y él la sostuvo unos segundos, con una habilidad que en cualquier otra circunstancia hubiera alcanzado. Pero cuando tocó la banquina, perdió el equilibrio completamente y la moto se fue al piso arrastrándolo. La acompañante salió despedida hacia adelante. Los que veníamos atrás vimos todo. Primero el cuerpo golpeó el pavimento con un sonido que no voy a describir porque no hace falta. Después siguió arrastrándose varios metros sobre el asfalto, y el casco se rompió casi enseguida, en los primeros segundos que es exactamente cuando más lo necesitaba. Cuando dejó de moverse, recuerdo haber visto cómo le había quedado la mandíbula, torcida hacia un lado de una forma que el cuerpo humano no debería poder adoptar. Y supe antes de bajarme de la moto que no había nada que hacer. Algunos frenaron para ayudarlo a él, que seguía consciente y desorientado. Otros intentaron cubrirla. La ambulancia tardó mucho más de lo que deberían haber tardado, y cuando llegaron ella ya había fallecido. Después de eso el grupo quedó diferente. No se disolvió, no hubo una conversación donde alguien dijera que ya no quería seguir saliendo. Simplemente las cosas cambiaron. Seguimos viajando, seguimos parando en los mismos tipos de lugares, pero ya no era igual. Y creo que ninguno de nosotros hubiera sabido explicar exactamente en qué consistía esa diferencia. Hasta que empezamos a escuchar la Harley. A veces parábamos a comer al costado de la carretera y se escuchaba clarísimo el motor pasando. Ese sonido inconfundible que todos reconocíamos. Y todos levantábamos la vista hacia la ruta esperando verlo. Pero no había nadie. La carretera estaba vacía en las dos direcciones y el sonido simplemente se alejaba y desaparecía. Otras veces nos pasaba mientras manejábamos. Escuchábamos el motor acercarse desde atrás, ese rugido grave ganando presencia. Y nadie se daba vuelta. Ninguno de nosotros. Nunca hablamos de eso directamente. Nunca hubo una conversación donde alguien dijera lo que todos estábamos pensando. Pero el comportamiento era unánime. Dejábamos que el sonido siguiera su camino, que se acomodara detrás del grupo, y seguíamos manejando como si fuera natural que estuviera ahí, como si todavía estuviera rodando con nosotros. El problema, si es que se puede llamar problema, empezó cuando varios del grupo compramos cámaras para los cascos. La idea era grabar rutas y paisajes, tener registro de los viajes, nada más que eso. Hasta que una noche, revisando los videos de una salida, vimos algo que ninguno supo cómo procesar. En una toma, grabada desde el casco de uno de los muchachos que ese día viajaba solo, se veía claramente una figura en el asiento trasero de su moto. Una mujer abrazada a él desde atrás, con las manos apoyadas sobre su cintura. La postura exacta de un pasajero en una moto. Él viajaba solo. Lo sabíamos todos porque lo recordábamos perfectamente. Pensamos que era una sombra, un reflejo raro de la luz, algún defecto del sensor de la cámara que con ciertos ángulos generaba formas que no correspondían a nada real. Nos convencimos de eso por un rato, hasta que empezó a aparecer en otros videos. A veces detrás de uno, a veces detrás de otro, siempre en el asiento trasero, siempre con la misma postura de pasajero, siempre mirando hacia adelante y nunca hacia la cámara. No en todos los videos, no en todos los viajes, pero lo suficientemente seguido como para que dejáramos de hablar de reflejos y sombras. Y lo que más nos llamaba la atención, lo que con el tiempo fue imposible ignorar, es que desde que empezó a aparecer en las grabaciones, el grupo dejó de tener accidentes graves, situaciones que deberían haber terminado mal,
Camiones cruzados que alguien esquivó en el último segundo. Llantas reventadas a alta velocidad que no se llevaron a nadie al piso. Animales apareciendo en la ruta de noche, que todos logramos evitar de formas que en frío no terminábamos de entender. Siempre había alguien que reaccionaba justo a tiempo, como si supiera lo que venía una fracción de segundo antes de que pasara. Por eso algunos del grupo empezaron a decir que ella seguía acompañándonos. No como algo de miedo, sino como algo que simplemente era así, que había decidido quedarse con el grupo porque era donde quería estar. Nunca subimos esos videos a ningún lado, por respeto a él y a la familia de ella. Pero una noche, uno de los muchachos frenó una grabación, cuadro por cuadro, buscando el momento exacto en que la figura aparecía con más claridad, y ahí la vimos bien por primera vez. Seguía igual que el día del accidente, la cara golpeada, con marcas del asfalto en la mejilla, la mandíbula ligeramente caída hacia un lado, parte del casco roto todavía puesto sobre la cabeza como si no hubiera terminado de quitárselo. Nadie dijo nada por un rato largo, y lo que más me quedó de esa imagen, lo que todavía pienso cuando recuerdo ese momento, es que no parecía estar sufriendo. No había en esa expresión nada de dolor ni de rabia, ni de ninguna de las cosas que uno esperaría ver. Solo iba abrazada a quien manejaba, mirando hacia la carretera que tenían adelante, como alguien que simplemente quería seguir viajando con el grupo y encontró la manera de hacerlo. Con el tiempo varios dejaron de salir. Algunos vendieron las motos sin dar demasiadas explicaciones. No los culpo, porque cada quien procesa estas cosas como puede y a su ritmo. Pero algunos todavía seguimos saliendo a carretera, los que quedamos, y cada tanto en rutas largas de noche volvemos a escuchar la Harley, acomodándose detrás del grupo. Ese motor inconfundible que ninguno de nosotros va a olvidar mientras sigamos vivos. Nunca miramos hacia atrás cuando lo escuchamos. No por miedo, sino porque con el tiempo entendimos que no hace falta. Porque mientras siga viajando con nosotros, el grupo todavía sigue completo. Continuamos. Hola Glenn y comunidad. Soy mujer y por trabajo manejaba mucho de noche entre pequeños pueblos del este de Texas. Era una zona donde uno aprende rápido a convivir con rutas vacías, estaciones abandonadas y caminos rodeados de bosque que de noche se cierran tanto que los faros apenas alcanzan para ver lo que viene inmediatamente adelante. Me había acostumbrado a todo eso, al punto donde ya no me generaba ninguna incomodidad especial manejar sola a cualquier hora por cualquier camino. Una noche decidí tomar el camino Bragg para ahorrar tiempo. Ya antes había escuchado historias sobre las luces de Saratoga, esa leyenda local que circula entre la gente de la zona, y que los turistas buscan con la misma actitud con que uno busca cualquier atracción folclórica. Pensé que eran exactamente eso, cuentos para darle color al lugar, y no le di mayor importancia. Antes de entrar al camino, paré en una gasolinera pequeña que estaba sobre la entrada. El hombre que atendía me vio preparar para doblar hacia ese camino, y me preguntó si iba por ahí. Cuando le dije que sí, me respondió con una calma que en ese momento me pareció exagerada, que no me detuviera si veía luces entre los árboles. No explicó por qué. Pagué la carga. Arranqué y entré al camino, pensando que era el tipo de advertencia que la gente del lugar les da a los forasteros para mantener viva la leyenda. El camino Bragg es angosto y de tierra, sin señal de celular, sin casas visibles, sin ningún otro vehículo en ninguna dirección. Solo bosque a los dos lados, tan cerrado que de noche los árboles forman una especie de túnel que absorbe toda la luz que no venga de los propios faros del auto. A los pocos minutos de haber entrado vi una luz roja a lo lejos, sobre el camino, y mi primer pensamiento fue completamente racional. Otro vehículo viniendo de frente, o alguien caminando con una linterna. Pero la luz estaba demasiado alta para hacer cualquiera de esas dos cosas.
Flotaba a una altura que no correspondía a ninguna mano sosteniendo nada, y se movía de una forma que ningún vehículo ni ninguna persona se mueve, a veces completamente quieta, y después apareciendo mucho más cerca sin ningún movimiento intermedio, como si la distancia entre dos puntos no aplicara para ella. Seguí manejando sin reducir la velocidad, diciéndome que era un reflejo, que era la forma en que los faros interactuaban con la neblina baja, que a veces se forma en ese tipo de bosque. Entonces la luz desapareció, y unos segundos después volvió a aparecer al costado del auto, a la altura de mi ventana, roja e intensa, con una forma ovalada que no proyectaba ninguna iluminación hacia los árboles ni hacia el suelo, que solo existía como un punto de luz sostenido en la oscuridad, sin ninguna fuente que la explicara. Empecé a ponerme nerviosa, y me forcé a mirar el camino adelante, a no seguirle el ritmo con los ojos, a tratarlo como si no estuviera ahí. Pero la luz comenzó a moverse con el auto, manteniéndose exactamente a la misma distancia de la ventana, sin importar cuánto acelerara o redujera la velocidad, como si estuviera atada a mí por algo que yo no podía ver. Después escuché el golpe. Vino de atrás del vehículo, metálico y suave, el sonido que hace algo sólido al chocar contra la carrocería. Revisé el espejo retrovisor y durante un segundo, apenas un segundo antes de que la imagen desapareciera, vi una figura caminando detrás del auto. Parecía un hombre, sosteniendo algo brillante con una mano, manteniendo el ritmo del auto sin esfuerzo aparente. Lo raro, lo que procesé en ese instante, y que tardé un momento en entender por qué me perturbaba tanto, era que no podía verle la cabeza. No es que estuviera en la oscuridad ni que el ángulo del espejo no alcanzara. Era que donde debería haber estado el cuello y la cabeza simplemente no había nada. Me convencí de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, que había sido un reflejo raro, que mi cerebro había construido una figura donde no había ninguna. Y seguí manejando. Pero unos kilómetros después la radio empezó a llenarse de estática, esa interferencia total que uno asocia con zonas sin señal, pero que en ese camino sonaba diferente, más densa, con algo debajo del ruido blanco que tardé un momento en identificar como respiración. Una respiración lenta y regular mezclada con la estática. Y después una voz, muy baja, que decía que me detuviera. Apagué la radio y aceleré. La luz roja apareció entonces adelante del auto, flotando sobre el centro del camino de tierra, y frené de golpe porque el instinto fue que iba a golpear contra algo. Cuando el auto quedó quieto pude verla bien por primera vez, y lo que había delante de mí no era una luz suelta en el aire, sino una figura parada en medio de la carretera con la luz en la mano. Vestía ropa vieja, gastada, como el uniforme que usaban los trabajadores ferroviarios hace muchas décadas, con una linterna roja en una mano levantada hacia adelante. Y donde debería haber estado la cabeza, sobre el cuello, sobre los hombros de esa figura completamente estática, no había nada. Solo oscuridad, como si el espacio que debería ocupar una cabeza simplemente no existiera. Cuando los faros del auto la alumbraron de lleno, la figura levantó lentamente la linterna hacia mí, en un gesto que podría haber sido una señal o una advertencia o cualquier otra cosa. Y en ese momento el motor empezó a fallar. Las luces delanteras bajaron de intensidad, hasta quedar en un resplandor débil que apenas alcanzaba unos metros. Y escuché pasos alrededor del vehículo. No un par de pasos, sino varios. Como si más de una persona estuviera caminando en círculos alrededor del auto en la oscuridad del bosque, a una distancia que no podía determinar porque no me atreví a bajar el vidrio. Me encerré. Puse el seguro en todas las puertas. Mantuve los ojos fijos hacia adelante y esperé que el motor se estabilizara, repitiendo para mí misma que tenía que arrancar.
que tenía que responder, que había una carretera principal a pocos kilómetros y que lo único que necesitaba era llegar hasta ahí. Entonces algo se arrastró sobre el techo del auto. Un sonido largo y lento, como algo pesado desplazándose de un extremo al otro del techo metálico. Y después un golpe fuerte, directo, justo encima de mi cabeza, como si algo hubiera caído o se hubiera detenido ahí con todo su peso. Ahí pisé el acelerador sin pensar, y el motor respondió de golpe y salí de ese camino a una velocidad que en condiciones normales hubiera sido una locura sobre tierra, pero en ese momento era lo único que mi cuerpo sabía hacer. Cuando llegué a la carretera principal, frené en la primera estación que encontré abierta, con las manos todavía temblando sobre el volante. El empleado me vio la cara, y antes de que yo dijera nada me preguntó si había visto la linterna roja. Le conté lo que había pasado, y él escuchó todo sin sorprenderse, con la actitud de alguien que ha escuchado versiones de esa misma historia muchas veces, y que ya no necesita convencerse de que es real. Me dijo que mucha gente veía la luz a lo largo del camino, que era algo conocido en la zona, pero que muy pocos llegaban a ver al trabajador, a la figura entera con la linterna, y que los que lo veían generalmente salían de ahí mucho más rápido que como habían entrado. Antes de que me fuera, me pidió que revisara el techo del auto. Salí y lo miré con la linterna que me prestó, y encontré dos cosas que hasta hoy no tengo forma de explicar con ninguna lógica. Marcas de barro húmedo sobre el metal, del tipo y la forma que dejan las suelas de unas botas viejas, distribuidas de una forma que indicaba que algo había caminado sobre el techo de un extremo al otro. Y justo en el centro, una mancha circular de color rojo oscuro, perfectamente definida, como si alguien hubiera apoyado ahí una linterna encendida durante varios segundos, y el calor o la luz hubiera dejado su huella sobre el metal. No volví a tomar el camino Bragg, ni de día ni de noche. Y cada vez que manejo sola por el este de Texas de madrugada, y veo una luz roja al costado del camino, no importa cuánto me diga que es un reflector, o una baliza, o cualquier otra cosa perfectamente normal, el primer pensamiento que me viene es el mismo: no frenar, no mirar hacia los costados, y no apagar la radio aunque empiece a sonar diferente, porque la alternativa es peor. Continuamos. Hace unos años pasé una etapa bastante mala. Problemas familiares, deudas acumuladas, ataques de ansiedad que me agarraban de noche sin aviso y que me dejaban horas despierto mirando el techo sin poder hacer nada. Empecé a manejar de noche para despejarme porque era lo único que encontré que realmente funcionaba. El movimiento, la carretera abierta y la sensación de que, aunque todo estuviera parado en mi vida, el auto seguía avanzando. Vivía en Guadalajara y muchas veces agarraba carretera sin rumbo fijo. Solo manejaba hasta cansarme lo suficiente como para poder volver y dormir. Una madrugada tomé la carretera libre rumbo a Mascota, Jalisco. Es una zona oscura, con barrancos a los lados, mucho bosque cerrado y casi nada de tráfico a esa hora. Apenas algún camión aislado cada tanto. Llevaba más de una hora manejando, en ese estado donde la mente se empieza a vaciar y el cuerpo entra en piloto automático, cuando vi el auto estacionado al costado del camino. Era un sedán rojo, viejo pero muy limpio para estar parado en un lugar así a esa hora. Las luces interiores estaban encendidas, y adentro se veían varias mujeres sentadas. Mi primer impulso fue seguir de largo porque en esa carretera y a esa hora, uno aprende a no detenerse por nada que no sea una emergencia evidente. Pero entonces una de ellas bajó del auto y me hizo señas con la mano para que frenara. Paré más por costumbre que por decisión consciente, de esa forma en que el cuerpo reacciona, antes de que uno tenga tiempo de pensar si es buena idea. La mujer que había bajado se acercó a mi ventana y me preguntó con una calma completamente normal
si podía acercarlas hasta un mirador que estaba más adelante sobre la carretera, que no estaban lejos según ella. Hablaba tranquilo, de forma educada, sin ninguna señal de angustia ni de nada que me pusiera en alerta. No parecía rara ni agresiva. La única cosa que me llamó la atención, que archivé mentalmente sin darle demasiado peso en ese momento, era que todas estaban vestidas igual, ropa clara, como de fiesta, pero con un estilo que parecía pasado de moda de una forma difícil de precisar. Acepté. Subieron 4 en los asientos de atrás y una adelante conmigo, y arranqué. Fue casi inmediato. Apenas empezamos a moverse, sentí un cansancio que no tenía ninguna razón de ser. Uno diferente al del manejo prolongado. Más pesado. Como si algo le estuviera sacando energía al cuerpo desde adentro. Y noté el silencio. Ninguna de las 5 hablaba. Ninguna hacía ningún comentario sobre la ruta, ni sobre a dónde iban, ni sobre nada. Solo miraban por las ventanas con una quietud que en 5 personas juntas adentro de un auto resultaba completamente antinatural. Quise prender música para romper eso, y la radio devolvió pura estática, sin señal en ninguna frecuencia, y la mujer del asiento del acompañante me pidió en voz baja que la apagara, que el ruido las ponía nerviosas. La apagué. Seguimos avanzando en silencio y entonces llegó el olor. Humedad mezclada con perfume viejo. Miré de reojo a la mujer que iba adelante y noté manchas oscuras cerca de su mandíbula, en el cuello, irregulares, del color y la forma que dejan los golpes cuando llevan tiempo. Levanté los ojos hacia el espejo retrovisor para ver a las de atrás, y una de ellas tenía la cabeza inclinada hacia un lado, a un ángulo que ningún cuello humano adopta de forma natural. Demasiado. Como si algo dentro no estuviera sosteniendo el peso correctamente. Les pregunté cuánto faltaba para el mirador. Una de las de atrás respondió sin mover la cabeza hacia mí, que ya habíamos pasado hace rato. Miré hacia adelante confundido porque no recordaba haber visto ningún mirador, ningún señalamiento, nada que indicara que habíamos llegado a algún punto en particular. Y entonces empecé a notar la carretera de otra forma. Había un señalamiento oxidado al costado del camino, que juraría haber visto antes. Y después el mismo otra vez. Y después de nuevo. Como si la carretera estuviera doblando sobre sí misma, en un circuito que no tenía salida, repitiéndose, devolviéndonos siempre al mismo tramo, sin que el auto dejara de avanzar. Decidí detenerme. Les dije que se bajaran, que algo raro estaba pasando, y que yo no iba a seguir manejando así. Ninguna se movió. Y entonces la mujer del asiento delantero giró lentamente hacia mí. La mitad de su cara estaba destrozada. No de forma reciente, sino de la manera en que quedan las cosas después de mucho tiempo. La piel oscura e irregular, como quemada o arrancada sobre el hueso. Y el ojo izquierdo no estaba del todo en su lugar. Colgaba apenas, con una posición que no debería ser posible en ningún rostro vivo. Me quedé completamente congelado, con las manos todavía en el volante, sin poder mover ninguna parte del cuerpo. Y desde atrás empezaron a reírse. No era risa normal. Era el sonido de varias voces tratando de producir el mismo sonido al mismo tiempo, pero sin terminar de sincronizarse. Algo que salía en capas superpuestas y que no se parecía a nada humano, aunque estuviera usando los mismos elementos. Intenté abrir la puerta y el seguro no respondió. Traté de nuevo y nada. Y en ese momento la mujer de adelante, con esa cara que ya no era una cara, me preguntó con una voz completamente tranquila si yo también quería desaparecer. Encendí el motor, pisé el acelerador y salí de ahí sin mirar hacia ningún costado, con el volante que se sentía pesado como si algo lo estuviera jalando en otra dirección, con la sensación constante de que el auto iba a irse hacia el barranco que estaba a un lado del camino, manejando con los ojos fijos en el centro de la carretera, y sin pensar en nada más que en llegar a cualquier lugar donde hubiera luz y gente.
Después de unos minutos que se sintieron mucho más largos, apareció una gasolinera abierta y frené directo ahí. Cuando volteé hacia el asiento trasero ya no había nadie. El asiento de adelante también estaba vacío, pero sobre la tela de los asientos traseros había marcas húmedas, oscuras, como las que deja alguien que estuvo sentado durante mucho tiempo completamente mojado. Entré al local temblando y le conté al despachador lo que había pasado. El hombre me escuchó, y cuando terminé me hizo una sola pregunta, antes de decir nada, que de qué color era el auto en el que iban. Cuando le dije que rojo, dejó de sonreír, y se quedó un momento en silencio antes de hablar. Me contó que hace muchos años 5 mujeres murieron en esa carretera, que su auto cayó a un barranco de madrugada mientras volvían de una fiesta, que desde entonces de vez en cuando aparecen deteniendo hombres que manejan solos de noche por esa ruta, que algunos aparecen días después en algún punto de la carretera, sin recordar nada de lo que pasó, entre que se detuvieron y que los encontraron, y que otros simplemente no regresan. No dijo nada más y yo tampoco pregunté. Después de esa noche dejé de salir a manejar para despejarme. Encontré otras formas de lidiar con la ansiedad. Más lentas, menos efectivas al principio, pero que no implicaban agarrar carretera solo de madrugada en el estado en que yo andaba entonces. Porque entendí algo esa noche que no había entendido antes. Que hay carreteras donde uno no se encuentra consigo mismo. Se encuentra con otra cosa. Y esa otra cosa sabe perfectamente cuando uno está solo, cuando está cansado y cuando está buscando desaparecer aunque sea por unas horas. Continuamos. Hace años trabajé un tiempo haciendo repartos entre Parral y Santa Bárbara, en Chihuahua. Era una ruta que hacía mucho de noche porque había menos tráfico y menos retenes. Y uno aprende rápido a preferir la oscuridad si eso significa llegar más fácil. Todos los choferes que trabajaban en esa zona conocían la historia de la mujer del panteón. Decían que aparecía cerca de unas curvas antes de llegar a Santa Bárbara, que algunos la habían visto pidiendo aventón al costado del camino, y que otros aseguraban que directamente aparecía sentada dentro del carro, sin que uno la hubiera subido. Yo escuchaba esas historias como se escuchan todas, con respeto por quien las cuenta, pero sin creerlas del todo. De esa forma en que uno convive con las leyendas de un lugar, sin dejar que cambien la forma en que trabaja. Una noche salí tarde de Parral después de descargar mercancía, cansado y con ganas de llegar rápido a casa. El camino estaba completamente vacío. Apenas había luna y la carretera se veía negra entre los cerros. De esas noches donde los faros son lo único que existe entre uno y la oscuridad total. Al acercarme a la zona del panteón la vi. Estaba parada al costado del camino con un vestido oscuro largo y el cabello tapándole parte de la cara. No levantaba la mano, no hacía ninguna seña, no hacía nada de lo que hace una persona que necesita ayuda. Solo estaba quieta, mirando hacia la carretera, con esa inmovilidad específica de algo que lleva mucho tiempo esperando en el mismo lugar y que ya aprendió a tener paciencia. La pasé de largo porque algo en esa imagen me dio mala espina, antes de que pudiera pensar por qué. Pero unos metros más adelante me agarró culpa y revisé el espejo para verla otra vez, pensando que quizás era alguien que de verdad necesitaba ayuda y que yo había reaccionado mal. Ya no estaba. No había caminado hacia el monte. No se había alejado por el camino. Simplemente ya no estaba donde había estado un segundo antes. Subí el volumen de la radio. Me dije que había sido la oscuridad jugándome chistoso. Y seguí manejando. Pero a los pocos minutos empecé a escuchar un ruido atrás de mí. Un sonido suave como de tela arrastrándose sobre el asiento. Miré por el espejo central para ver qué se había caído. La mujer estaba sentada atrás. No sé cómo explicarlo porque no hay forma de que tenga sentido.
Simplemente estaba ahí, con la cabeza baja y las manos juntas sobre las piernas, en la misma postura quieta en que la había visto al costado del camino, como si el intervalo entre ese momento y este no hubiera existido para ella. Frené de golpe, bajé del carro y abrí la puerta trasera pensando que alguien había aprovechado la vez que frené antes para meterse sin que me diera cuenta. Pero no había nadie adentro y la carretera alrededor seguía completamente vacía en las dos direcciones. Revisé debajo del carro, revisé la cajuela, revisé todo lo que se puede revisar cuando uno busca una explicación que no va a encontrar. Me subí de nuevo con el corazón golpeando fuerte, y apenas cerré la puerta escuché una voz atrás de mí. Tranquila, baja, sin ninguna urgencia, como la voz de alguien que ya sabe que va a obtener lo que pide. Me dijo que la llevara al cementerio. No volteé. Sentía con una certeza que no podía explicar, pero que era completamente real que si la miraba directo iba a pasar algo peor que lo que ya estaba pasando. Así que mantuve los ojos fijos en la carretera y seguí manejando con las manos sudadas sobre el volante, mientras la temperatura dentro del carro bajaba de una forma que no tenía ninguna relación con la noche afuera, hasta el punto donde podía ver mi propia respiración formándose en el parabrisas, como si estuviera en pleno invierno. En una curva la vi de reojo porque no pude evitarlo. Había levantado lentamente la cabeza y la cara que vi en ese instante era pálida, de una forma que no era la palidez de alguien enfermo, sino la de algo que lleva demasiado tiempo sin calor, sin sangre, sin nada de lo que mantiene vivo a un cuerpo. Los ojos eran completamente negros, sin distinción entre iris y pupila, como dos pozos oscuros en esa cara que no debería estar en mi carro. Me dijo, con esa misma calma de antes que casi nadie se detenía ya, y después me preguntó si yo también iba rumbo al panteón. Ahí el miedo se volvió algo físico, algo que ocupaba espacio en el pecho y que apretaba, y quise responderle pero no me salían las palabras, así que seguí manejando sin decir nada, concentrado en llegar a la entrada del cementerio, contando los kilómetros que faltaban, hasta que finalmente apareció el portón, y frené frente a él. En ese momento sentí que la puerta trasera se abría desde adentro, y escuché pasos sobre la tierra del camino, pasos que se alejaban despacio sin que yo pudiera saber en qué dirección, porque no me animé a bajar ni a voltear a mirar. Me quedé varios segundos con los ojos fijos en el volante, escuchando cómo el silencio volvía a instalarse afuera, y cuando finalmente reuní el valor suficiente para voltear el asiento de atrás estaba vacío, pero sobre el tapizado había tierra húmeda marcada, distribuida de una forma que no dejaba duda de que alguien había estado sentado ahí durante todo el trayecto. Salí de ahí lo más rápido que pude y no paré hasta llegar a casa. Al día siguiente le conté todo a un compañero de trabajo que llevaba más años que yo en esa ruta, esperando que me dijera que había confundido las sombras o que me había quedado dormido al volante. Pero el hombre me escuchó hasta el final, y lo único que me preguntó fue si el vestido era oscuro o blanco. Cuando le respondí que oscuro, se quedó callado unos segundos, con la expresión de alguien que está procesando algo que le importa más de lo que quiere mostrar. Y después me dijo que había tenido suerte, que según la gente de allá la del vestido negro solo quería que la llevaran, que tenía un destino y que cuando llegaba ahí se bajaba y se iba, que con esa uno podía salir del encuentro. La de blanco, me dijo, era diferente. Dicen que esa nunca se baja del carro. No le pregunté qué pasaba con los que la habían subido. Por la forma en que lo dijo, entendí que no era una historia que terminara bien, y que había cosas que era mejor no saber con demasiado detalle cuando uno tiene que seguir haciendo esa ruta.